Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar las generalidades de lo que nosotros denominamos la parábola. Hasta el momento hemos trabajado una serie de figuras que nosotros consideramos pues son las más características de la geometría estándar. Entonces hemos visto figuras como el círculo, como la línea recta. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a mirar figuras que normalmente no son tan estudiadas en la geometría general, que son las que se forman normalmente a partir de funciones, como puede ser x a la 2, etcétera. Vamos a irlos mirando, vamos a ver sus generalidades, su forma, su definición y también pues el lugar geométrico que están representando. En este caso vamos a mirar la parábola. Antes de llegar a la ecuación de la parábola, primero vamos a mirar cuál es su forma, cuál es su definición y cuál es el lugar geométrico que representa. Entonces lo primero que vamos a pensar es en la definición. Voy a escribir la definición y vamos a ir poco a poco mirando qué figura podría pues representar esa definición. Entonces nos dice, una parábola es un lugar geométrico. Entonces primero que nada, recordemos que un lugar geométrico siempre hace referencia a una figura. Entonces, por ejemplo, un círculo es un lugar geométrico, una recta también es un lugar geométrico. En este caso, la palabra es un lugar geométrico. Entonces, por el momento, no nos ha definido gran cosa. Simplemente nos dicen que es un lugar geométrico, es decir, es una figura, es una forma. De un punto. Entonces, lugar geométrico de un punto. Ahora, igualmente, recordemos que cuando estamos hablando de un lugar geométrico de un punto que hace tal cosa, estamos haciendo referencia a que, por ejemplo, el círculo es un punto que se mueve alrededor de otro círculo manteniendo siempre la misma distancia, que es la que nosotros denominamos radio. O también podríamos decir, por ejemplo, que una recta paralela al eje X, por ejemplo, es un punto que se mueve a la misma distancia siempre del eje X. Eso es un lugar geométrico de un punto que tiene cierto comportamiento. Vamos a ver qué comportamiento tiene en el caso de la parábola. Entonces, el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, así como los otros se mueven en un plano, de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre su distancia de un punto fijo del plano y no pertenece a la recta. Entonces, lo que nos está diciendo acá es lo siguiente. Hay una recta fija y la parábola se va a mover, es un punto que se mueve y que está siempre a la misma distancia de esta recta fija, pero no es una recta. Es decir, si por ejemplo a este lo vamos a denominar como el eje A, digamos la recta, no es otra recta paralela que siempre está a la misma distancia, no, sino que, por el contrario, siempre está a la misma distancia todos sus puntos. Quiere decir, entonces imaginemos que en este caso la recta es esta recta L y la parábola se encuentra en esta región. No va a ser una recta que esté siempre a la misma distancia de esto, sino que cada vez que el punto se mueva, se va a mover nuevamente hacia abajo, quiere decir, va a estar de forma simétrica y así siempre va a estar a la misma distancia de esta recta. Ahora, eso es una parte. Y también nos dice que no es una recta. Ahora, supongamos que hay otra recta que genera intersección entre L, que es pues la recta a la cual está a la misma distancia, y esta la vamos a llamar A. En esta recta A, la parábola lo que hace es tocar solamente una vez, solo hace una intersección en esta región, y los puntos que estén en una parte de A van a estar también en otro lado de A. Entonces, eso significa que finalmente la parábola tiene esta forma. Suponiendo, claro, que los puntos están iguales, ¿no? Entonces supongamos que tenemos acá un punto y si vamos hasta abajo, digamos al mismo punto, por así decirlo, y la distancia que hay en B es la misma distancia que hay en B'. Es decir, de este eje a B hay la misma distancia que de este eje a B', por eso pues tienen el mismo nombre, ¿no?
Ahora, el punto fijo al cual siempre van a llegar todos los puntos de la parábola. Entonces supongamos que acá, bueno, exceptuando este, ¿no? Entonces supongamos que acá tenemos un punto C que va a dirigirse a un punto C'. Generan una intersección. Y supongamos que también tenemos un punto L que va hasta L'. Esa intersección que generan entre todos los puntos, entre varios puntos, lo vamos a denominar F. Y F es llamado el foco. Ahora, la recta fija en la cual se está moviendo esta parábola se va a denominar directriz. Y el eje de la parábola, entonces en este caso, la recta L es la directriz. Que como dijimos es la recta en la cual, digamos, está la distancia siempre del lugar geométrico. Y también está el eje, que en este caso sería el A, el eje en el cual se mueve pues esta parábola. En este caso pues vemos que está sobre el eje A, entonces en este caso el A es lo que nosotros vamos a denominar el eje de la parábola. Ahora, si nos damos cuenta, acá entre A y F hay un punto medio. Ese punto medio, que es el que encontramos acá, es donde empieza como tal la gráfica. Ese punto medio entre A, digamos que A no es toda la recta, bueno, es toda la recta, pero supongamos que la intersección entre A y L, que es, podríamos decir, el origen, hasta F tiene un punto medio. Supongamos que entre acá hay el mismo espacio, entonces este punto medio le vamos a colocar un nombre V. Y la V, que es el punto medio, lo vamos a denominar pues así mismo, el punto medio entre A y F. Y si nos damos cuenta es el lugar donde comienza la parábola. Es el punto más bajo, si nosotros lo vemos de forma lateral, el punto más bajo de esa parábola. También es denominado vértice. Como decimos, el vértice pues es esa región. Entonces si supongamos que tenemos la parábola de esta forma, el vértice sería pues la recta o el punto que toca en este punto, en la región más baja de la recta, o en la región más alta, dependiendo de qué gráfica estemos hablando. Bueno, finalmente, pues para evaluar esta temática, simplemente para reconocer la forma y reconocer cómo se comporta esta gráfica, lo que tenemos que hacer será consultar realmente cuáles son las partes de la parábola y realizar un ejemplo. Es decir, en nuestro cuaderno vamos a buscar una parábola en internet, en la fuente que queramos, y buscaremos cómo es una parábola, cuáles son sus partes y cómo se comporta. De esa manera estaremos más conscientes de cómo es una parábola, cuáles son las ecuaciones que la representan, y a partir de la próxima clase haremos más énfasis en cómo generamos la ecuación de este lugar geométrico denominado parábola. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.